Hola, vamos a continuar con el video anterior. Siempre estamos diseñando una pequeña aplicación que nos va a permitir manejar los contactos telefónicos, ¿verdad? Que quisiéramos agregar. Así que la primera parte ya está, que es el diseño de un formulario, ya lo hemos diseñado, ¿verdad? Pero nuestra aplicación va a llevar dos formularios. Este que muestra todos los contactos, ¿verdad? Y otro formulario con el cual vamos a poder agregarlo. Entonces vamos al explorador de soluciones, vámonos al proyecto contactos y vamos a agregar un nuevo elemento, ¿verdad? Vámonos esta vez a Windows Form directamente, agregamos Windows Form y le vamos a llamar contacto edición. Ese es un formulario totalmente nuevo y vamos a volverlo a configurar. Seleccionamos, ¿verdad? Y lo primero es decirle que aparezca centrado. Vamos a darle un título adecuado que diga edición de contacto. Listo. También va a ser, vamos a cambiar el color quizás. Ese es en backcolor. Vamos a darle un color, déjenme ver, un poco más adecuado. Este quizás. Vamos a cambiarle también la forma de la ventana. Le vamos a decir que va a ser una ventana ajustada, ¿verdad? Para que no pueda maximizarse. Ahí está. Realmente son pocos los datos que va a tener, ¿verdad? ¿Qué datos vamos a solicitarle al usuario? Bien, vamos a solicitarle que escriba el nombre, que escriba un apellido o los apellidos, perdón, el género, que seleccione qué género es, el tipo de contacto, ¿verdad? Y el teléfono. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 cosas que vamos a pedirle al usuario. Entonces vamos a diseñar el formulario. Vamos a ir a los controles. Necesitamos para empezar dos botones, ¿verdad? Podemos copiar y pegar. Ahí está, los dos botones. Guardar y cancelar. Necesitamos también etiquetas. Ahí está la etiqueta. Y necesitamos cajas de texto, text box. Ahí está, tenemos eso. Voy a necesitar también una cosa que se llama cuadro combinado o combo box, ¿verdad? Ahí está. Voy a especificarle a esta caja de texto la letra que quiero que utilice, el tipo de letra, ¿verdad? Eso también se puede configurar. Entonces vámonos a la propiedad fuente, ¿verdad? Recuerden que el objeto de este ejercicio, de este ejemplo, es pues conocer la mayor parte de propiedades, ¿verdad? Entonces por eso lo estamos cambiando. Voy a ponerle un tipo de letra que se llama Century Gothic en tamaño 10. De igual forma a este control, ¿verdad? Me voy a Font y voy a elegir Century Gothic tamaño 10. Ahí está. Y a este vamos a poner, vamos a ver cómo se ve con Arial semicomprimida 10. A ver, quizás un poquito más, 11. Ahí está. Ese va a ser el formato que vamos a ocupar. Vale, entonces tenemos ya listo el formato de los objetos. Lo voy a seleccionar y voy a empezar a copiar. Tenemos el nombre y el apellido y nos hace falta el teléfono. Ahí está el teléfono y este es para el género y este es para el tipo, ¿verdad? Vale, entonces vamos a darle los nombres adecuados. Aquí debe decir nombres, aquí debe decir apellidos, aquí debe decir teléfono, aquí va a decir género y aquí va a decir tipo. Bien, entonces vamos a aquí viene la parte de diseño, ¿verdad? Vamos a adecuarlo para que se vea lo más prolijo, lo más bonito posible. Por ejemplo, yo creo que dándole un tamaño un poco más grande, ¿verdad? A los nombres y apellidos, por ahí así, el espacio suficiente para que el usuario escriba
Ahí está. Vamos a hacerlo hacia abajo quizás. Luego viene el género. El usuario elige el género del contacto. Ahí está. Luego viene el tipo. Y luego viene quizás el teléfono. Podría ser así. Ahí está. Tenemos nuestra pantallita ya hecha, entonces voy a colocar estos elementos por aquí y lo voy a hacer a tamaño que debe ser. Listo. Tenemos ya el formulario, la ventana ya elaborada. Voy a agregarle, por ejemplo, las opciones, ¿verdad? Recordemos que esto se llama un combo box, una lista desplegable, entonces tiene unos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí debe decir femenino y masculino. Ahí están las opciones, y aquí habíamos dicho que las opciones válidas eran contacto laboral, contacto familiar, particular, otros. Listo. Ahí está. Aquí nos hace falta. Vamos a darle el nombre también a este. BTN guardar. Este se va a llamar BTN cancelar. Entonces vamos a hacer que aparezca el nombre por ahí. Cancelar. Y este guardar. Si se fijan, este tipo de botones no tiene la opción para establecer la imagen. No lo tiene aquí, ¿verdad? Al menos no lo tiene aquí. Pero lo tiene por aquí. Aquí está, imagen. Voy a establecer la imagen. Como guardar. Ahí está, ¿verdad? Y lo mismo para este otro. Solo que la imagen la pone un poco distorsionada, ¿verdad? Entonces ya la vamos a arreglar. Ahí está. La imagen la pone al centro junto con el texto. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que la imagen la alinee, ¿verdad? Y ahí abajito está lo referente a la alineación de la imagen. Que no la ponga en el centro, sino que la ponga a la izquierda. Y que el texto, aquí está la parte del texto, el alineamiento del texto lo ponga hacia la derecha. Obviamente vamos a hacer un poco más grandes los controles. Lo mismo, ¿verdad? Vamos a hacer el texto hacia la derecha, la imagen hacia la izquierda. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Y un poco más ancho quizás la imagen. Quiero ver cuánto tiene. Eso, dimensiones las podemos cambiar aquí, ¿verdad? Directamente. Tiene 83. Vamos a ver con 75 cómo se visualiza. No, eso es el tamaño. Este nos interesa. Vamos a dejarla con 30, a ver cómo se ve. Con 30 está bien. Ahí. Selecciono uno, ¿verdad? Y luego selecciono el otro. Y hay un botón aquí que dice igualar mismo tamaño. Ahí está. Con eso nos sirve para darle el mismo tamaño. Vamos a establecerla en el mismo. Ahí. Y listo, ¿verdad? Tenemos ya nuestro diseño ya hecho. Solo falta probarlo, ¿verdad? Y programarlo. Vamos a guardarlo. Vamos a ver si no lo hemos perdido. Ahí está. Entonces, tenemos ya nuestro formulario ya hecho, ya bien arreglado. Vamos a empezar a programarlo. Entonces, vamos a echar manos a la obra, ¿verdad? Vamos a empezar con el formulario de gestión. Este formulario, la idea es que se inicie, ¿verdad? Cuando yo le dé agregar, llame a este formulario y me muestre, ¿verdad? Para poder agregar las opciones. Entonces, voy a programar algo que se llama evento. Vamos a trabajar con base a los eventos. Los eventos son
las acciones o las interacciones que el usuario puede hacer con el objeto. En este caso, lo más común que se le hace a un botón, ¿qué es? Es darle clic, ¿verdad? Entonces, eh, una vez vemos un botón en la pantalla, pues queremos darle clic para presionarlo. Entonces, selecciono el control, me voy a la lista de propiedades. Ahí hay un botoncito que se llama eventos, que parece un rayo, ¿verdad? Y está el evento clic seleccionado, ¿verdad? Me voy a ir ahí, doble clic, y con eso activo ese evento. Esto que está aquí se agrega automáticamente, ¿verdad? Si ustedes lo copian y lo pegan o lo digitan, no va a funcionar. Tiene que hacerse así como lo mostré, ¿verdad? Se van a los eventos, buscan el evento clic, doble clic y él solito lo activa. Entonces, la pregunta es que debemos hacernos, ¿qué debe pasar? Bueno, lo que debe pasar es que debemos mostrar el otro formulario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, llamamos a la clase, ¿verdad? El formulario, contacto edición. Vamos a crear un objeto a partir del f igual new contacto edición. De esa forma hemos creamos un objeto de tipo formulario contacto edición. Ahí está. Bien, lo hemos creado, ¿verdad? Pero con ese código no es suficiente para que se muestre. Debemos forzar lo que se muestre. Entonces, eso lo hacemos con f.showDialog. Ahí. Con esa línea forzamos a que el formulario se muestre, ¿verdad? Vamos a comentarlo. Hacemos que el formulario se muestre en pantalla. Ahí está. Veamos si es cierto. Cargo. Y ahí está, ¿verdad? Vean que no puedo regresar hacia atrás, ¿verdad? A darle clic a la interfaz que dejé atrás hasta que cierre esta ventana. Entonces sí puedo regresar. Eso lo hace, ¿verdad? Esta forma, show dialog. Porque también existe otra, f.show nada más. Pero esa forma no me conviene en este caso, ¿verdad? Lo voy a guardar, lo voy a compilar y vean lo que sucede. Creo uno, ¿verdad? Ahí está uno. Creo otro, ¿verdad? Creo otro. Entonces puedo crear todas las interfaces o las instancias de los objetos que yo quiera, y no es esa la idea, sino que es que solamente esté disponible uno, ¿verdad? Para hacer los cambios. Entonces, en este caso nos conviene el show dialog y lo dejamos así, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando hacemos esto, ¿verdad? Se muestra este formulario y el control lo tiene él, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a crear unas variables. Aquí, por favor, presten mucha atención. Vamos a crear unas variables globales a nivel de formulario, ¿verdad? Que van a estar disponibles a nivel de formulario. Normalmente las variables cuando las creamos, ¿verdad? Las creamos dentro de este bloque. Un bloque es, se identifica un bloque porque tiene una llave de apertura y una llave de cierre, ¿verdad? Entonces esto que está aquí es un bloque. Normalmente tiene un nombre, ¿verdad? Este nombre es el nombre de este bloque. Entonces, las variables que definimos en un bloque solo son disponibles o son válidas en ese bloque. No las puedo llamar en otro lado, ¿verdad? Entonces, si yo quiero declarar una variable que esté disponible siempre, entonces tengo que irme a la parte de arriba, a nivel de clase, ¿verdad? Y ponerlas en este bloque. En este bloque, pues aquí está la llave de apertura de la clase, ¿verdad? Y aquí está la llave de cierre de la clase. Entonces aquí quiero poner una variable. Esa variable va a ser de tipo booleana y se va a llamar guión bajo, vamos a llamarle guión bajo agregando. Por defecto va a ser false. Vamos a agregar también otra variable que se llame editando. Por defecto va a ser false.
Ahí está. Tengo dos variables booleanas. Booleanas son las que tienen valores, las que aceptan valores de falso o verdadero. Entonces esta variable solo acepta o falso o verdadero. Entonces, y por defecto le he dado un valor falso. Ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, estas variables las debo de convertir en propiedades. ¿Sí? Para ello, Visual Studio me ofrece un acceso directo, ¿verdad? Con la tecla Control R y E. Vamos a ver. Control R E. Abre este formulario, abre este asistente, ¿verdad? En donde me va a permitir agregar una propiedad. Le doy que sí, ¿verdad? Y me agrega esto. Voy a hacer lo mismo para editando. Control R E. Ahí está. Y aquí me creó la otra propiedad, agregando y editando. ¿Qué es lo que hace esta propiedad? Bueno, si yo la invoco, ¿verdad? Me regresa el valor de la variable agregando, que es esta, por defecto es false. Pero si yo la asigno, le asigno un nuevo valor a esa variable. Ya van a ver para qué lo voy a ocupar. Ahí está. Voy a programar en la interfaz de edición, voy a programar el botón cancelar. Me voy a las opciones, a los eventos, perdón, al evento clic, doble clic, activo, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es, si yo le doy cancelar, entonces agregando lo vuelvo falso nuevamente, ¿verdad? Y editando de igual forma lo vuelvo falso. Además, voy a cerrar el formulario, ¿verdad? Lo cierro de esa forma. Bien, de esa manera, con este código, pues cerramos o forzamos la cerrada de un formulario. Entonces vamos a probarlo. Corremos, le damos a agregar, se muestra, damos clic, se cierra, ¿verdad? Entonces ya hemos programado esa parte. Pero ¿qué pasa si le doy a agregar, lleno, ¿verdad? El formulario, elijo la opción, ¿verdad? Y luego le doy guardar. Ahí vamos a trabajar ahora. Primero debemos saber qué opción debemos hacer, si editar o debemos agregar. Eso lo vamos a hacer, lo vamos a saber aquí, ¿verdad? En el momento de editar, aquí, en esta parte, yo le voy a, como le di clic desde el botón agregar, entonces en ese momento sé que estoy agregando. Entonces f punto agregando igual true, ¿verdad? En ese momento sé que lo que estoy haciendo es agregando. Puedo especificarle, ¿verdad? Puedo decirle f punto editando igual false, solo para cerciorarme o para estar seguro, ¿verdad? De que no haya un malentendido. Entonces estoy agregando, ¿verdad? Y no estoy editando. Hecho esto, muestro el formulario, y si el usuario lo decide cerrar, ¿verdad? Por este botón, por este medio, entonces al finalizar este agregando true va a volverse falso, entonces no va a hacer nada, ¿verdad? Pero si él le da en guardar, pues algo va a pasar, ¿verdad? Entonces voy a preguntar con un if, así como lo hacíamos, o como lo hacían, mejor dicho, en C++, ¿verdad? Para cuando tenemos una condición, queremos averiguar algo, ponemos un if, si f punto agregando es verdadero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, verdad? Entonces vamos a poner un comentario, estamos agregando un nuevo registro, ahí está, ese es el comentario, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? Bueno, en este punto debo explicarle, ¿verdad? Que este elemento gráfico, la tabla esta que está aquí, se puede usar
de varias formas, ¿sí? Pero la forma correcta es vinculándolo a un origen de datos, vinculándolo a una fuente de datos. Eso es especificándole que hay un lugar donde él debe tomar los datos para mostrarlo, ¿verdad? Entonces, eso se llama, lo vamos a hacer a través de un data table. Apréndanse bien ese nombre porque lo vamos a usar bastante, ¿verdad? Entonces, vámonos aquí al formulario, al código, ¿verdad? Vamos a declarar una variable global, ¿verdad? Ahí. Una variable de tipo data table y se va a llamar datos igual new data table, una tabla de datos. Eso que está ahí representa una tabla en memoria y lo que tenemos en este formulario representa una tabla en pantalla. Entonces ya van viendo por ahí, ¿verdad? La lógica. Debo unir la tabla en memoria con la tabla en pantalla para que ambas muestren los datos, ¿verdad? Esa tabla en memoria debo configurarla. Entonces voy a hacer un método private void configurar tabla. Ahí está. Ese es un método, es privado, ¿verdad? Es un bloque de código privado que no devuelve nada y que se llama configurar tabla. ¿Qué va a hacer ahí? Bueno, lo que va a hacer es establecer unos parámetros para nuestra variable, ¿verdad? Punto table name, por ejemplo, le vamos a dar un nombre a esa tabla, se va a llamar contactos. Ahí está. Además de eso, vamos a agregarle fila, vamos a agregarle columna, ¿verdad? Que es lo importante. Datos punto columnas, ahí está, punto add. Y vamos a agregarle, voy a agregarle una columna que se llame C nombres. Ahí está. La columna 1, ¿verdad? C nombres. Voy a ocupar las mismas columnas de aquí, ¿verdad? Estas que están aquí. Pero le voy a poner una letra C porque no puedo ocupar el mismo nombre, ¿verdad? Esta se llama nombres, apellidos, género, tipo y teléfono. Entonces le voy a poner una C a todas antes, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos C nombres, C apellidos, C género, C tipo y C teléfono. Ahí está. Teléfono. Ahí está. Tenemos las filas, ¿verdad? Y lo que voy a hacer, las columnas, perdón. Lo que voy a hacer ahora es amarrar, es vincular la tabla de datos con la tabla de que se muestra, con la tabla visual. Eso se hace a través del nombre del Data Grid View. ¿Cómo se llama el Data Grid View? Se llama así, ¿verdad? Data Grid View 1. Le voy a poner un nombre más adecuado. DTG contacto. Lo voy a poner. Ahí está, DTG contactos. Entonces, DTG contactos punto. Voy a poner una propiedad que se llama auto generate column. Igual, bueno, ya van a ver, se lo voy a mostrar, después se lo voy a poner. Data source igual guión bajo datos. Ese data source le estamos especificando de dónde va a tomar los datos, ¿verdad? Y los datos vienen de una variable que se llama datos, que representa una tabla que está en memoria. Entonces, así va la lógica, ¿verdad? Listo, ya está. Entonces, tenemos un método que configura, ¿verdad?, esa tabla en memoria, pero si ustedes se fijan, dice 0 referencias. Quiere decir que en ningún lado la estoy llamando. Y eso quiere decir que no la estoy usando, ¿verdad? No la estoy llamando, no la estoy usando. Debo usarla. Eso lo voy a usar, lo voy a llamar aquí, ¿verdad? En el constructor. Este que está aquí es el constructor. Entonces, ahí voy a llamar a construir ¿cómo se llama? Configurar, perdón, construir. Configurar tabla. Ahí está. Es un método, ¿verdad? Entonces, como es un método, lleva paréntesis.
Listo. Lo vamos a compilar y ustedes van a notar un pequeñísimo problema, ¿verdad? Por ahí, vean. Nombre, apellido, género, tipo, teléfono. Pero luego se vuelven a repetir las tablas, ¿verdad? Las columnas. Entonces se vuelven a repetir con las columnas del data table. Entonces, para evitar eso, se le agrega una cláusula por ahí de dtg contactos punto autogenerate column igual false, para que no autogenere las columnas, ¿verdad? Porque las columnas ya fueron generadas, ya fueron creadas por nosotros, ¿verdad? Nosotros las agregamos. Probamos ahora y ahora ya no hay problema, ¿verdad? Vean, cero problema. Vaya, entonces tenemos ya lista esa parte y la idea es que agreguemos un registro al data table, ¿verdad? Que es lo que se puede modificar al data table, y este, como está enlazado con el data grid view, va a mostrar el efecto, ¿verdad? Va a mostrar la nueva columna que se ha agregado. Entonces lo haremos así. Bien, vamos a ver, estamos aquí, estamos agregando en este punto de aquí. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es agregar una fila nueva al data table, ¿verdad? Que se llama guión bajo datos. Ahí está. Entonces esa tabla, esa fila es de tipo data row, ¿sí? El data row representa una fila del data table. Entonces vamos a llamarle nueva fila. Igual aquí no funciona este nuevo new data row, ¿verdad? Nos va a dar un error probablemente. Ahí está marcando el error. Para generar una nueva fila debemos tomar en cuenta el modelo que ya tenemos hecho, ¿verdad? Entonces el modelo ya está en la tabla, ya está configurada. Datos.new row. Ahí. Listo. Entonces creamos ya una nueva fila tomando en cuenta las columnas que ya tiene el data table, ¿verdad? Ahora en esa nueva fila yo voy a colocar nueva fila en la columna de cnombres. Voy a colocar lo que el usuario escribió en esta caja de texto, ¿verdad? En esta caja de texto, que ojo que no tiene nombre, no le hemos puesto un nombre decente, entonces vamos a ponerle un nombre adecuado. Entonces regresamos a este formulario, txb nombres, vamos a poner txb apellidos, cbb género, cbb tipo y txb textbox teléfono. Ahí está. Ahora regresamos. Como estos controles están en este formulario, ¿verdad? Quiere decir que están para este caso están en F, ¿verdad? Porque F es el formulario de edición. Entonces debemos decir f.txb nombres.text, ¿verdad? Nos marca error porque estos controles que están aquí son privados, ¿sí? No los puedo usar a menos que yo cambie el ámbito. Entonces voy a seleccionarlos, solo los controles, ¿verdad? Solo estos, y me voy a una propiedad que se llama modificadores y dice privado. Le voy a cambiar a public. Hago eso, ¿verdad? Guardo. Ahora regreso para acá y el error se quita, ¿verdad? Entonces hacemos lo mismo para los otros 4 elementos que faltan. Cnombres, c apellidos, txb apellidos, ahí está. Luego c teléfono, txb teléfono, ahí está. Y luego
C tipo, CBB tipo y C género con CBB género. Listo, ahí está. He copiado, ¿verdad?, el texto de lo que está escrito en estos controles, ¿verdad?, en el nombre, en el apellido. He tomado lo que el usuario escribió y con eso he llenado la nueva fila. Y luego lo último que hago, ¿verdad?, es guión bajo datos, que es la tabla, ¿verdad?, punto rows, que significa fila en inglés. Le voy a agregar una nueva fila, punto add, y le voy a agregar la nueva fila que ya está llena, ¿verdad?, con la información del otro formulario. Ahí está. Listo. Entonces ya está agregado. Ya está listo, ¿verdad? Ya está lista la opción para agregar. Como ya se agregó, voy a cerrar el formulario. Bueno, no, ¿verdad? Estábamos en el formulario de gestión. Entonces ya se puede ver, ya tiene efecto, ¿verdad?, lo que estamos haciendo, y ya se vería la nueva fila. Pasemos al siguiente. Ya está agregar, ¿verdad? Agregar hace esto, ¿eh? Es lo que estábamos haciendo. Pasemos al siguiente. El siguiente es editar. Editar es un poco más complejo, porque editar debemos preguntarle si él quiere hacerlo. Entonces, lo primero es mostrarle un mensaje. Lo hacemos con la clase messagebox.show y vamos a mostrarle un mensaje que diga: realmente desea, mayúscula, editar el registro seleccionado. Pregunta, ¿verdad? Esa es una pregunta. Y ahí termina. Son dos símbolos. ¿Realmente desea editar el registro seleccionado? Pregunta. Luego va una pequeña, un título que diga pregunta. Luego van los botones. Como es una pregunta y la posible respuesta es sí y no, ¿verdad? Punto. Entonces ocupo sí y no. Coma. Luego va el icono. El icono debe de decir que es una pregunta y ahí está. Si eso es igual a dialog result, que es el resultado del diálogo, ¿verdad? Y eso es sí, entonces pues procedemos a editarlo, ¿verdad? Si él dice que no, pues no hacemos nada. Ahí está. Entonces ya debería preguntar. Veamos si es cierto. Ahí está. Lo que hemos programado hasta el momento hace esto. ¿Realmente desea editar el registro seleccionado? Sí y no. Le digo que no, no pasa nada. Cuando yo le diga que sí, él va a copiar los valores que están aquí de la fila seleccionada y los va a mandar a este formulario y lo va a llenar, ¿verdad?, para que yo solo edite la información que yo creo conveniente editar, ¿verdad?, y la voy a guardar. Entonces vamos a hacerlo así. Si dice que sí, entonces hacemos esto. Contacto de edición, vamos a llamarle F siempre, igual new contacto de edición. Ahí está. Tenemos ese formulario, tenemos ese objeto que es un formulario, y lo que vamos a hacer es llenarlo, ¿verdad? f.txb nombres.text va a ser igual a lo que esté seleccionado, ¿verdad?, de TG contactos, que es Data Grid View. El Data Grid View es este, ¿verdad? Current row significa la fila actual. Entonces obtenemos la fila actualmente seleccionada. De eso me interesa la celda, ¿verdad?, que se llama nombres, y de la celda me interesa el valor y lo voy a convertir a cadena, to string. Ahí está.
hacemos eso las veces necesarias, ¿verdad? 3, 4, 5. Nombres, apellidos, teléfono, tipo y género. Y aquí lo mismo, TXB, apellidos, TXB, teléfono, CBB, tipo, CBB, género. Ahí está. Ya lo he configurado, ahora lo voy a mostrar. F.show dialog. Ahí está. Pero antes le voy a decir qué acción estoy haciendo, ¿verdad? Estoy editando, ¿verdad? Igual true. Agregando igual false, solo para asegurarme. Y ahí está. Vamos a programar de una sola vez. Ahora, cuando él cierre el formulario, voy a preguntar si él le dio guardar. Eso lo voy a saber si F.editando sigue siendo verdadero. Ahí está. Si sigue siendo verdadero, ahora voy a hacer lo contrario. Voy a pasar los valores, esto que está aquí, le voy a dar vuelta. Lo que está aquí va a ser igual a lo que está en la caja de texto, ¿verdad? Del otro formulario. Entonces le tengo que dar vuelta. Voy a hacer lo mismo para los otros. Listo. Y vamos con las cajas de texto. Listo, ahí se ve el cambio, ¿verdad? O debería verse el cambio ya. Vamos a probarlo a ver si es cierto, si funciona. Voy a agregar un nuevo registro. Voy a poner mi nombre, Jorge Mengíbar. Género masculino, es un contacto laboral. 7853 8323. Guardo. Falló, ¿verdad? Vamos a ver qué falló. El botón guardar no funciona. Vamos a ver qué hace. Es que no hace nada, ¿verdad? Y lo que debe hacer básicamente simplemente es cerrarse. Así lo vamos a hacer. Vamos a ver ahora. Agregar Jorge Mengíbar, masculino, laboral, 7853 8323. Guardar. Ahí está. Funcionó a media, ¿verdad? Porque se registró. Lo que pasa es que hemos olvidado hacer una pequeña configuración. Ahorita la vamos a hacer. Vean que se agregó la fila, pero no se puede ver el resultado. Entonces eso es un problema muy común que les va a pasar y se soluciona de esta forma. Vámonos al Data Grid View. Vámonos a editar la columna. Vámonos a cada una de las columnas. Vamos a empezar por nombre. Nombres. Aquí hay una propiedad que se llama Data Property Name. Vamos a ponerle el nombre de la columna que queremos que se muestre aquí. ¿De cuál columna estamos hablando? Estamos hablando de la columna del Data Grid View, ¿verdad? De estas columnas tenemos nombre, apellido, género, tipo y teléfono, solo que con la C, ¿verdad? Entonces, en esta parte de aquí, en nombres, yo quiero que se muestre la columna C nombres. Aquí quiero que se muestre la columna C apellidos, C género, C tipo
y C teléfono, ¿verdad? C teléfono, ahí está. Guardo, vuelvo, vamos a probar a ver si es cierto, si eso era. Vamos a ponerlo así. Escribo 78 53 83 23, ahí está. Guardamos y en efecto, ¿verdad? Eso era, ahí está corregido el problema, ¿ve? Ya podemos agregar registros. Si yo lo quiero editar, le digo que no, no pasa nada. Si le digo que sí, copia, ¿verdad?, los valores que estaban aquí y los pone aquí. Si yo me equivoqué, digo no es laboral, es familiar, le doy guardar, ve, cambia el valor. Entonces vamos bien, ¿verdad? Así debe funcionar. Solo nos falta el eliminar. Eliminar es el más fácil de todos, de todas las opciones, ¿verdad? Vale, entonces ahora vamos a hacer funcionar el eliminar. Para eso vamos siempre, ¿verdad?, al evento clic de ese de ese botón, formulario, clic, doble clic, activamos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, lo que vamos a hacer ahí siempre es preguntarle al usuario: ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Solo que realmente desea editar, no sería eliminar. Ahí está. Si me dice que sí o no, sí o no, ¿verdad? Si él me dice que sí, entonces vamos a proceder a eliminarlo. ¿Cómo lo eliminamos? Lo vamos a eliminar del Data Grid View. DTG contactos .rows .remove add. Lo vamos a remover vamos a remover una posición, ¿verdad? ¿Qué posición? Aquí él espera un número, entonces vamos a obtener el número de la fila seleccionada. Solo traemos current row .index. De esa forma, así de sencillo, eliminamos el registro en de la fila seleccionada y se ve el cambio, ¿verdad? Se ve el efecto. Entonces ahí estaría ya listo nuestro ejemplo. Solo nos hace falta, hacer funcionar esto, ¿verdad? Vamos a hacerlo que funcione adecuadamente. Entonces ese parámetro de ahí va a cambiar cuando yo agregue, ¿verdad?, una nueva fila. Entonces en ese punto vamos a decir lbl filas.text igual, y va a decir dtg contactos rows. Vamos a contar las filas que tiene la tabla, la .count. Vamos a convertirlo a cadena y lo vamos a concatenar, lo vamos a unir con la palabra registros encontrados, para que así, si tiene 0 registros encontrados, diga 0, 0, 0 registros encontrados. Si la tabla tiene 1, diga 1 registro encontrado. Si la tabla tiene 2, 2 registros encontrados. Entonces este texto lo vamos a copiar, lo vamos a pegar en varios puntos, ¿verdad? A la hora de eliminar también va a ser necesario, aquí, vamos a poner aquí, porque probablemente hayamos variado el número. Entonces veamos si ya funciona. Vamos a agregar un nuevo, ven que dice 0 registros encontrados. Si yo agrego uno nuevo, ¿verdad?, un registro encontrado, ¿verdad? Si yo lo elimino, le digo que no pasa nada. Si le digo que sí, 0 registros encontrados. Entonces ahí está listo, ¿verdad?, nuestro primer ejemplo. Falta perfeccionarlo un poco más, ¿verdad?, pero yo lo voy a dejar hasta aquí, y esos puntos extra, ¿verdad?, que nos hacen falta, los vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces quiero que
traten de imitar, traten de copiar lo que yo hice, ¿verdad? Y hacerlo ustedes a su ritmo, viendo el video, pausándolo, ¿verdad? Y copiando el código necesario para hacerlo.